Quiero ofrecer este evangelio muy especialmente a aquellas personas que se dedican al cobro de los impuestos, un trabajo nada sencillo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, continúan propiamente los enfrentamientos entre los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas, y estos ancianos echan a cocorear a fariseos y a los herodianos, dos grupos contrarios. Los sacerdotes, ancianos y escribas, ya habían sido criticados y denunciados por Jesús en la parábola de la viña que escuchamos el día de ayer. Pero los mismos piden a los fariseos y a los herodianos que le pongan una trampa a Jesús para saber de qué lado está, si del pueblo y los fariseos o de los romanos y de los herodianos. El tema de los impuestos pagados a los romanos era un asunto polémico que dividía la opinión pública, aunque más que dividir era oprimir, porque fariseos decían que no se tenían que pagar. Los herodianos, como eran amigos de los romanos, decían que sí. Pero estos siempre estaban peleando por eso. Ahora se han unido, han dejado a un lado sus divisiones para pelear contra Dios y contra el Mesías. Por eso van a buscar a Jesús para ponerle una trampa. Así sucede cuando hay personas enemigas, se unen para hacer el mal, pero muy difícilmente se unirán para hacer el bien. Por eso, unos pretenden defender sus privilegios contra aquellos que los incomodan con el anuncio de una aparente verdad y de una aparente justicia. Maestro, ¿estás a favor del pueblo o de los romanos? Una pregunta llena de malicia, que aparenta fidelidad a la ley de Dios. Y ahora Jesús se va a acercar como maestro, percibiendo la hipocresía. Jesús, en su respuesta, no pierde tiempo en discusiones y va derecho al núcleo de la cuestión. Va a poner en práctica y reconocer la autoridad del César. Denle al César lo que es del César.
Y lo que le interesa a Jesús es, y que nos da una catequesis, den a Dios lo que es de Dios. Es decir, que le devuelvan a Dios al pueblo mismo que le pertenece a Dios, que había sido desviado tanto por los herodianos como por los fariseos, porque con sus enseñanzas, tanto unos como otros, bloqueaban a la gente de la venida del reino. Dar a Dios lo que es de Dios es practicar la justicia y la honestidad según lo que exige la ley de Dios, pero también es devolver el corazón a Dios, porque es ahí lo que es a imagen y semejanza de Dios, el hombre mismo. Luego tenemos el tema de impuestos, tributos y diezmos. En el tiempo de Jesús, la gente pagaba muchos impuestos, tasas, tributos, diezmos, en dos partes, a los romanos y al templo. En el año 63, el imperio romano, cuando invade Palestina, exige muchos más impuestos y tributos. Y tanto así que por los cálculos hechos se calcula que más de la mitad de lo que ganaba una familia iba a parar a los impuestos, a los tributos, a las tasas y diezmos. Los impuestos que los romanos exigían eran de dos tipos, directos o indirectos. Los directos eran sobre las propiedades y sobre las personas. También las propiedades eran el tributo soli. Los fiscales acudían a medir tus propiedades para saber cuánto tributo o impuesto ibas a pagar, la cantidad de producción que tenías, el número de esclavos que tenías, y entonces fijaban la cantidad que deberías de pagar. Y también periódicamente cuando Jesús nace, tienen que ir a Jerusalén porque hay un censo. Estos también se organizaban de acuerdo a los impuestos. Mire, ya me está saliendo el pelo feo. Entonces había una fiscalización mediante los censos, pero también para los que no tenían propiedades había el tributum capitalis, que ese era para la clase pobre, sino que no tenían tierras, ni esclavos, ni producción. Entonces los que tenían entre 12 y 65 años tenían que pagar el 20% de la renta de cada persona, de lo que ganaba, era como el impuesto. También había otros impuestos que eran los indirectos, era sobre transacciones variadas. También se le regalaba una corona de oro al emperador, que de ahí salía. Y estos impuestos eran obligatorios. Estos impuestos, como para la corona de oro, eran ocasiones especiales, como fiestas y visitas del emperador. Pero también se tenía el impuesto sobre la sal. La sal en su tiempo era el monopolio del emperador. Se tributaba solo la sal para uso comercial. Por ejemplo, la sal era usada para conservar el pescado. De ahí que la palabra salario es impuesto sobre la compra y la venta. El salario que se te pagaba, así como era para conservar en buen estado el pescado, el salario era para conservar con vida a los trabajadores. Bueno, pues ya no me detengo tanto en esto. Te mando un saludo pidiendo que la Santísima Virgen María te cubra con su manto, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre tu familia. ¿A poco nos cae muy bien todos los impuestos que tenemos que pagar? Pues no. Por eso dedicamos el Evangelio a los que están ahí recabando los impuestos. Saludos.